Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que transmitimos por su canal internacional de televisión 24 Horas Noticias, en sus programas especiales en idioma español dirigidos a Hispanoamérica, el Caribe, los Estados Unidos, en la costa este y Europa Occidental. Les habla su corresponsal especial y analista político Eduardo Guzmán Pérez. Vamos a analizar hoy algunas consideraciones importantes que están ocurriendo en Venezuela en medio de un proceso que se avecina electoral para las elecciones de gobernadores de estado, asambleístas regionales, alcaldes y otros cargos de elección, de libre elección. A lo largo de la historia de Venezuela, este ha sido un país que tiene en su haber el testimonio más vivo y más complejo de la historia institucional de Hispanoamérica. Un país con la fecundidad constitucional con la más avanzada en la historia de Hispanoamérica, que en un corto lapso de apenas 224 años nos hemos dado unas 25 cartas magnas. Podríamos decir que nos hemos dado 25 constituciones, de las cuales 18 son reformas constitucionales, 6 constituciones originarias, políticas, jurídicas y dogmáticas, y un estatuto electoral. Fuimos el ejemplo para América porque el primer país que se dota de una constitución que nace de una serie de movimientos de liberación de España que se inician con el 19 de abril de 1810 y la Junta Patriótica, que termina en la firma del Acta de la Independencia luego de realizarse el Congreso del 2 de marzo, que fue el primer Congreso Constituyente de América de 1811, se sanciona la Constitución Centrofederal de diciembre de 1811. De tal manera que a lo largo de los 4 periodos de 40 años que hemos tenido de historia política y constitucional de Venezuela, hemos tenido las constituciones de 1811, del 19 y del 21. La famosa constitución del 21 que se sancionó y se promulgó por el libertador presidente en la vía Rosario de Cúcuta, que fue hecho las bases fundamentales, el matrimonio jurídico-político entre la Unión de Colombia y el pueblo colombiano. Vino la constitución de 1857, 1858, que fueron las que privaron en lo que se llamó la oligarquía conservadora. En un tránsito bastante difícil y escabroso de 1859 al 63, que podríamos llamar un periodo de reajuste político de violencia entre los partidos liberales y conservadores, concluyó con el triunfo de la Guerra Federal, la entrega del general Páez después de haber gobernado el país por 3 años, y se promulga la Constitución de 1864, que está considerada como una de las más importantes porque echó las bases fundamentales del Estado constitucional centrofederal, siguiendo el principio de la propuesta rusoniana de la división de poderes, y se echó las bases del municipio, innovó una serie de elementos que no se habían plasmado en las anteriores constituciones del 57, del 58 y la constitución que nos dio el general Páez en 1830, cuando nos separamos de Colombia y empezamos a vivir en el concierto interamericano de naciones con personalidad jurídica propia. Luego vino la Constitución de 1874, una reforma constitucional, una vez que se inicia el periodo de la oligarquía liberal que se llamó el Guzmanato, que dura entre 1864 y 1899. Ya han transcurrido nuevamente 40 años de ese proceso político que dejó atrás la guerra federal, la oligarquía conservadora, y mucho más atrás dejó la República de Colombia. Vino la Constitución de 1871, 1891, la de 1893 llamada la Constitución Suiza, y luego las constituciones castristas de 1901 y 1904. El Estatuto Electoral de 1914, y luego las constituciones gomecistas, que de alguna manera fueron avanzando progresivamente para consolidar el Estado constitucional, echar las bases del Estado moderno, acentuar una serie de principios
e innovaciones constitucionales que nos fueron moldeando y nos fueron dando una serie de características en ese matrimonio que es la relación jurídica entre el Estado y el pueblo. Las constituciones del 22, del 25, del 28, del 29, de 1931 y la constitución de 1936, que es la primera constitución iniciada un proceso lento de democratización, que esta la promulga y la sanciona el Congreso, siendo presidente el general López. Allí se innovó en cosas muy importantes que necesitan discutirse, analizarse con mucha mayor profundidad de la que se ha hecho hasta ahora. Posteriormente vino la constitución del 45, que es la famosa constitución sancionada por la Asamblea Constituyente presidida por el poeta Andrés Roy Blanco, que por tercera vez se le da al venezolano el voto directo, universal y secreto. La constitución del 47, que es esa constitución que moderniza y le da entrada a todo el venezolano sin distingo de raza, creencia política o valoración de la vida política personal de cada venezolano. Luego la constitución del 1953, emanada de una asamblea constituyente que le cambió el nombre a Venezuela. Entró a llamarse de Estados Unidos de Venezuela a República de Venezuela. Esta es una constitución fundamental, otra que no se ha analizado con profundidad y que junto con las actas que se dieron en las distintas juntas de gobierno, que son 6, tenemos un rico panel de fundamentos constitucionales hasta la aprobación de la Constitución de 61 en el campo de Carabobo, que fue un traje hecho por el Pacto Punto Fijo para la gobernabilidad de la introducción en Venezuela de la llamada democracia o dictadura de los partidos, que fue derogada en 1999 con la constitución emanada de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Hugo Chávez. El presidente de la República acaba en estos momentos de venir anunciando, cuando presentó ahorita en enero, el 10 de enero, su informe y del Estado de la Nación, y se juramentó como presidente de la República electo en una justa electoral muy discutida, la del 28 de julio, asomó la idea de ir a una reforma constitucional. Subsecuentemente ha venido en varios programas de televisión anunciando que va a presentar un anteproyecto que lo va a encabezar el fiscal general de la República, que realmente tenemos el conocimiento y lo sabemos de hecho, que es un grupo de abogados encabezados por Hernández Carrá, que le presenta este proyecto al presidente Maduro, que él a su vez lo lleva para hacer grandes transformaciones de la actual constitución, porque no ya da respuesta a los grandes cambios que según el presidente Maduro han ocurrido entre su promulgación y sanción en 1999 y la actualidad. En el año 1999, en una comisión encabezada por Atala Uriana, el doctor Armas y el diputado fallecido Tascón, vino al estado Anzoátegui y nos convocó para que tuviéramos la responsabilidad de presentar en el anteproyecto de constitución que fue elaborado por nosotros, este proyecto de constitución, anteproyecto de constitución de la República de Venezuela de octubre de 99, donde se nos dio la responsabilidad de elevar a rango constitucional tanto la agricultura como elemento estratégico dentro de la vida venezolana, como todo lo relativo al ambiente. Esta comisión estuvo presidida por mí y la entregó para su inclusión
en la discusión de una constitución que fue sometida a un referéndum aprobatorio, el aporte nuestro desde el Estado Anzoátegui del foro académico de una institución privada, una organización no gubernamental que tenemos constituida en el Estado para aportar elementos para el desarrollo, los planes, proyectos que corresponden a uno de los estados más importantes del país, Anzoátegui, que es por su situación estratégica, es paso obligatorio a los estados Sucre, Nueva Esparta, Monagas y del Tamacuro, y donde vive el 32% de la población de Venezuela, una región rica en yacimientos petrolíferos. El 89% de las reservas petroleras de Venezuela y del mundo están en el estado Anzoátegui. Y tenemos una serie de características geopolíticas que son de trascendente importancia dentro de la vida nacional. Tenemos puertos, tenemos refinerías, tenemos una cantidad de beneficios naturales que significan mucho para un país pequeño que tiene esos grandes reservas in vitro dentro de su geografía y territorialidad. En el 2021 yo publiqué en Colombia este libro que se llama Derecho Constitucional Moderno, Principios Elementales, donde realmente profundizo en el estudio de la evolución de nuestro derecho constitucional, repito, uno de los más ricos de América, que en ese corto tiempo que hemos tenido de 225 años de vida republicana, ha sido uno de los países que ha dado ejemplo de constitucionalismo. Sin embargo, es poco lo que se ha respetado esos textos constitucionales, como es el caso de lo que está actualmente presentando el presidente de la República. Una reforma constitucional cuando de los 180 artículos más importantes, ninguno de ellos se ha respetado y se ha jugado indudablemente con el texto constitucional en cuanto a los derechos humanos, en cuanto al cumplimiento de los planes y proyectos del desarrollo del país. Entonces, mal podemos decir nosotros que nuestros males y que nuestra inestabilidad política y que el problema de fondo que tenemos de gobernabilidad, la carencia de un liderazgo absoluto, un país huérfano de liderazgo, donde se pensó que la actual generación de relevo que anda por los 40 años y que se afiliaron a dos partidos, 20 y Primero Justicia, eran la esperanza, y no fue así. Acabamos de presenciar un hecho bochornoso y lamentable que nos duele profundamente a la Venezuela honesta, la corrupción que se desató a través de los recursos de la USAID americana contra estos sujetos que indignamente nos han dejado muy mal parados y se nos ha perdido la fe de un venezolano laborioso y de un venezolano que se ha dedicado a hacer patria, a hacer país. De tal manera que esta reforma constitucional que presenta este proyecto que presenta el presidente Maduro para someterlo a referéndum ya había sido presentado en el 2007 por el presidente Chávez y fue rechazado. Vamos a hacer algunas aplicaciones que son importantes.